En este segundo problema vamos a trabajar con la ecuación de los gases ideales. Nos dan una masa de metano gaseoso a una determinada temperatura y con una determinada presión. Y lo que nos piden es determinar el volumen que ocupa en esas condiciones y el número de moléculas existentes en el interior del recipiente. Para poder comenzar el problema, el primer paso, como siempre, 1. Debemos de calcular cuál es la masa de una molécula de metano. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es trabajar con la cantidad de sustancia química. Así, una molécula de metano tiene una masa de 16 unidades de masa atómica. ¿Qué hacemos con este valor? Pues con este valor fabricamos la teoría y el concepto de mol, de cantidad de sustancia química. ¿Cómo? Pues siempre que tomemos la misma cantidad en gramos que la masa molecular del metano, tendré un mol. Y en un mol de metano tendré siempre 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. En el caso de esta sustancia, al encontrarse en gas, ocupará un volumen de 22,4 litros si se encuentra en condiciones normales, que son una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin de temperatura. Si no, lo que tendríamos que aplicar es la ecuación de los gases ideales, que es la que vamos a trabajar en el problema. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues nada, establecemos los pasos. La primera parte, que para resolver el problema tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos pasar de forma directa de magnitudes físicas como es la masa a una magnitud física como es el volumen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues primero transformar eh, la masa que tenemos de compuesto en cantidad de sustancia química. ¿Cómo? Usando el concepto de mol. ¿Qué sabemos nosotros? Que un mol de metano tiene una masa molar de 16 gramos. Y una vez que conozcamos el número de moles de metano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicando la ecuación de los gases ideales determinaremos el volumen que ocupan esos 45 gramos. Así que comenzamos. En el primer paso vamos a transformar los gramos de metano en moles. Fijaros, siempre empezamos los problemas de la misma manera, poniendo lo que nos piden y el único dato que nos dan. Y una vez que hemos puesto esto, agregamos nosotros nuestro factor de conversión. Recuerda, en un factor de conversión siempre en la parte superior vendrá lo que nos van a ir pidiendo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en la parte inferior? Pues los gramos, de forma que podremos ir eliminando. Recuerda, un mol de metano tiene una masa molar de 16 gramos. Así que el número de moles de metano que tenemos en nuestro recipiente son 2,81. Una vez que tenemos el número de moles, pasamos al siguiente paso. Vamos a intentar determinar el volumen de este gas usando la ecuación de los gases ideales. Previo a este paso, fijaros, la temperatura y la presión no nos la han dado ni en atmósfera ni en grados Kelvin. Y recuerda que tienen que venir expresadas en estas unidades porque la constante de los gases, R, viene expresada en atmósfera, por litro, por mol y por grado Kelvin. Así que tendremos que usar esas unidades para que el resultado sea homogéneo. Primer paso, cambiamos. 27 grados centígrados serán 300 grados Kelvin. Y la presión en atmósfera, tenemos que recordar también con un factor de conversión que una atmósfera se corresponde exactamente con 760 milímetros de mercurio. Una vez que tenemos los datos expresados de forma coherente, lo que nosotros hacemos es simplemente sustituir. Y obtenemos un volumen de 65,83 litros. Así que estos 45 gramos de metano en esas condiciones ocupan un volumen de 65,83 litros. Pasamos ahora a la segunda pregunta, que es determinar el número de moléculas existentes. Para determinar el número de moléculas existentes debemos de recordar siempre también algo muy interesante. Fijaros que voy a partir de 2,81 moles. ¿Por qué? Recuerda que un dato que se obtiene en el problema, a no ser que nos digan lo contrario, pasa a ser dato del problema. Por lo tanto, si podemos utilizarlo para ahorrar pasos, ¿por qué no lo vamos a hacer? En vez de empezar con los 45 gramos, que podríamos hacerlo, es mucho más útil empezar con los 2,81 moles de metano. ¿Qué sabemos nosotros? Pues que un mol de cantidad de sustancia química siempre contiene 6,022 por 10 elevado a 23
partículas. En el caso que se trate de molécula de metano, pues contiene ese número, pero expresado en moléculas de metano. Así que lo único que tendremos nosotros que hacer, como siempre, es, primero, ponemos el dato que se nos pide, segundo, el único dato real que tiene el problema, seguido del factor de conversión que me permite relacionar los moles con el número de molécula, y aquí tenemos expresado nuestro resultado. Así que los 45 gramos de metano se corresponden exactamente con 1,69 por 10 elevado a 24 moléculas que se encuentran encerradas en un recipiente de unos 68 litros, golpeando y moviéndose constantemente en todas las direcciones, golpeando las paredes del recipiente.